y lo que hacemos es, si nos das una pequeña introducción del libro, hablar un poquito de ti y nos arrancamos con las preguntas conforme fueron entrando al Zoom. Así es que, pues, amigos de Recomiéndame un buen libro. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe César Galicia con su libro Dime lo que quiero, historias de sexo, deseo y culpa, que hemos estado leyendo las últimas 3 semanas. Entonces, bueno, pues César, bienvenido a Recomiéndame un buen libro y platícanos un poquito acerca de tu libro. Antes que nada, quiero agradecerles por la invitación y por también haber leído mi libro. Estoy muy emocionado. Además, este es el primer club de lectura en el cual estoy. Entonces es una experiencia súper nueva y que me pone muy nervioso. Y también quería decirles que hoy precisamente estoy despierto desde las 5 de la mañana. Entonces estoy súper muerto de cansancio y perdón si de repente no sé hilar bien las ideas. Normalmente creo que puedo ser un poco elocuente, pero dudo que ahorita salga mucho, ¿no? Pero bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy César Galicia, soy psicólogo, soy sexólogo, soy terapeuta individual de pareja en cuestiones de sexualidad desde hace ya 8 años aproximadamente. Además de eso, pues tengo dos libros. Uno es la novela que ustedes tan generosamente leyeron y un libro que es sobre educación sexual que se llama De eso no se habla. Tengo un podcast que se llama Rico y Bonito, que es un podcast que hago con mi pareja, en donde hablamos de relaciones de pareja, no monogamia, placer, deseo y en general como sus formas de relacionarse en el mundo. Y pues me dedico a la educación sexual en varios formatos. ¡Ah, y ahí también lo tienes! Muchísimas gracias, Ricardo. Qué gran honor. Muchas gracias. Eso, pues, un poco de mí. Y pues del libro, no sé un poco qué decir. Entonces, no sé si me pudieras dar como una pregunta guía o algo así como para saber que en esta presentación, como que Pues mencionar. mira, nos vamos directamente a las preguntas entonces. Si les parece Entonces, bien. aquí, por orden de aparición, David fue el primero que llegó, así es que, David, adelante con tu pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Pues a mí la verdad el libro primero me sacó de onda porque pensé que eran cuentos, o sea, como de qué se trataba, dije, son cuentos. Pero dije, no, sí es una historia continua. Este, y pues honestamente no te conocía, no sabía nada de ti. Y conforme fui leyendo me impactó y sí tuve que investigar qué eras porque está muy bien escrito, muy bien descrito cada personaje, cada situación, que sí fue como que, wow, ya cuando vi que te dedicas justo a eso, dije, tiene sentido. Y a mí en lo personal sí se me hizo más que nada, pues sí se me hizo fuerte porque me identifiqué en varias partes, me identifiqué bastante. Y también por situaciones que estaba viviendo en ese momento cuando lo estaba leyendo, igual, o sea, no. Justo he tenido como que una crisis fuerte de ansiedad sábado y al siguiente, y que había pensado, estaba jugueteando mucho con un encendedor y justo dije, ¿y si me quemo? Entonces, justo al día siguiente es cuando leí toda esa parte, ya de por qué la cicatriz del terapeuta, y sí, o sea, no, hasta aventé el libro, dije, no puedo ahorita. Pero entonces sí me gustó mucho, me sentí este, muy metido, digo, muy identificado en varias partes del libro. Y pues aquí más que preguntas, nada más era eso, como que alabar, me gustó bastante. Y bueno, una pregunta que sí podría ser, em, ¿por qué se te ocurrió enfocarte en estos personajes? O sea, ¿por qué seleccionar esos casos en específico? Mm. Pues antes que nada, gracias por leer, David. Esto que mencionas de que habías pensado que eran cuentos, de hecho fue un pequeño debate que tuve con mi editor cuando el editor me propuso el subtítulo, que justo le dije, es que siento que la gente va a pensar que son cuentos, y el editor de que no, claro que no. Y yo como, ay, siento que sí, y pues mira, ya ha pasado. Pero bueno, espero que no haya sido una sorpresa decepcionante. Em, Fíjate que
respondiendo a la pregunta, em, voy a responder a la pregunta que me haces y luego voy a comentar algo que no necesariamente preguntas porque me gustaría comentar. O sea, el libro es ficción, ¿no? Pero, pues sí está inspirado de algún modo y alimentado de una gran manera en, pues, vivencias que yo he tenido como terapeuta en mi propia persona y personalidad y en casos reales que he tenido. Estos casos reales hay dos en específico que están basados en pacientes que yo tuve y uno que sí es 100% mi invención, ¿no? La razón por la cual los elegí, los dos que están basados en pacientes que sí tuve, fueron porque, digamos que cuando estaba pensando como intentando, o sea, digamos que fue un proceso en el cual yo busqué casos que cumplieran ciertos criterios, ¿no? El primer criterio era que fueran casos que me permitieran hablar de deseo y de culpa, de vergüenza, ¿no? La primera cosa que yo pensé respecto a la novela, la cosa que yo quería que fuera el eje central, era esta pregunta de cómo se siente la vergüenza. ¿No? Que era un poco como alrededor de lo cual quisiera que girara, porque en el trabajo como sexólogo que tengo y como terapeuta, pues una de las cosas que he visto muy presente es que el placer siempre está ligado con la vergüenza, como que de alguna manera no se puede disociar uno de otro y casi todas las personas, o más bien todas las personas en alguna medida, por mucho que tengamos una educación muy progresista o etcétera, por mucho que hagamos mucho trabajo interno, etcétera, como que siempre hay una cosa de placer que está ligado con esta cosa, ¿no? Sea, ay, me pasé de comida, y ay, voy a subir de peso, ay, tomé un poco de más, ay, trabajé hoy muy poquito y vi demasiada la serie, o sea, como ya explícitamente en cuestiones sexuales, ¿no? Entonces, lo pensé en casos que me permitieran como poder explorar estas dos cuestiones, ¿no? Eh, y estos casos, los dos que sí están basados en la realidad, son casos que cuando yo los tuve como terapeuta, que no están exacta, o sea, no es el caso como tal, pero digamos que el personaje está vagamente basado en personas que los tuve, fueron casos que a mí me impactaron un montón. Y fueron casos sobre todo donde a mí me revolvieron todo en mi trabajo terapéutico, como de decir, wow, o sea, como que puedo ver muy evidentemente este cruce entre placer, trauma, vergüenza, identidad, historia de vida, cuerpo, como todas estas cosas que me interesan. Y el que inventé fue más propiamente porque un poco pensé como, a ver, en caso A traté estos temas, en caso B traté estos temas, creo que caso C un poco se complementa, o sea, complementa temáticamente los otros. em, si hago esto y si hago esto y si hago esto y si hago esto, ¿no? Entonces, no sé si esto responde la pregunta, pero fue un poco como lo intenté. Ahora, hay algo que cuentas que igual y me pongo muy personal, pero bueno, también como quisiera comentarlo en resonancia con la parte personal que tú cuentas, que es que me gusta mucho aclarar y me parece importante, bueno, igual y ni es importante, pero en mis neurosis, ¿no? Me parece importante aclarar que pues el terapeuta no soy yo. ¿No? O sea, es un personaje, ni siquiera lo considero autoficción porque no fue creado desde ese lado, pero inevitablemente, pues en medida que es terapeuta, y yo soy terapeuta, se nutre mucho de mí. Y yo tomé algunas cosas de mí, en realidad que están en todos los personajes, pero yo tomé algunas cosas de mí que yo sentía que eran funcionales para crear al personaje. ¿No? No sé si me doy a entender, o sea, como que decía, pues yo ya viví esto, yo ya pasé por esto, pues tío, lo puedo poner acá. Y una de las cosas que sí son reales, digamos, que me atrevo a compartir, es justamente, no sé si se alcance a ver, creo que no se va a alcanzar a ver. Ay, no estoy seguro, no, ¿verdad? Porque además está súper borroso. Híjole. Bueno, acá juntito no sé si se alcanza a ver una manchita justo en donde está una línea en el tatuaje, ¿no? Como que se alcanza a ver quizás un poco más, no Sí, sé, igual y no. Bueno, este, pues lo de la quemadura es real. Esta es mira, igual y si hubiera hecho esto era más fácil, ¿no? Ahí se alcanza a ver, creo mejor. Lo de la quemadura eso sí, sí es real, sí es algo que me pasó, sí es un punto en el cual yo estuve hace muchos años. Y pues lo comparto solo para decirte que pues yo estuve en un lugar
que hace eco con el lugar en el que estabas hace unas semanas o días o no sé qué estás leyendo esto y que te mando un gran abrazo, nada más eso. O sea que obviamente no puedo decir entiendo cómo te sientes porque no tengo idea cómo te sientes, pero sé lo que es estar en ese lugar y te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que igual te hayas involucrado con el libro, incluso aunque estaba siendo muy retador, ¿no? Entonces, solo comentar nada más. Muchas gracias. Me movió mucho, me conmovió mucho, pues. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y la respuesta. Norma, adelante, por favor. Ay, muchas gracias. Espero no trabarme porque está muy inestable mi conexión y hasta se me fue la luz y bueno, un rollo. César, la verdad es que disfruté mucho el libro. Yo más bien lo consumí a través del audiolibro y está muy bien narrado. Tiene unas partes incluso divertidas con los cambios de voz en el personaje de Mariana que me hicieron reír. La verdad, muy buen trabajo en el audiolibro. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención, bueno, todos los diferentes aspectos de los casos que nos describes, pero sobre todo esta parte de terapeuta-paciente, lo difícil que debe de ser, no como, o sea, que no te pegue tanto lo que te están transmitiendo tus pacientes. O sea, esta manera de, como de, es que no sé ni siquiera cómo explicarlo, como a lo mejor tú también necesitas después terapia para poder, pues, que se te resbalen las cosas que escuchas, ¿no? Porque al final eres una persona, sientes, y no debe de ser fácil ser un terapeuta. No sé si me estoy explicando, esa parte a mí la verdad es que me impactó, no hubiera pensado lo difícil que debe de ser estar escuchando los problemas de alguien más y limitarte en estar sintiendo y estar pensando también en tus propias experiencias. A mí eso, la verdad es que sí me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo es esta parte del trabajo de terapia? Gracias por tu pregunta, Norma. Está súper interesante. Ah, siento que hay dos respuestas. Una que es como muy bonita y romántica y la otra que no lo es tanto, ¿no? La parte, no sé bien por cuál empezar. Entonces empezaré quizás mm, empezaré por la que no es tanto y luego mejor la bonita para hacer esto. Em, la respuesta no romántica es un entrenamiento que tenemos, ¿no? O sea, quienes nos dedicamos a terapia, una gran parte de la formación como terapeutas es poder tener justamente un entrenamiento en la manera, y diría que es lo fundamental de ser terapeuta, es la cosa más importante que tienes que trabajar cuando te estás formando en esto, es tener una escucha que pueda ser activa, que pueda ser sin juicios y que esté puesta al servicio justamente de estar haciendo como un análisis constante de qué es lo que está pasando en lo que la otra persona te dice, en lo que tú estás sintiendo, en los juicios que aparecen, en el ego, en el ruido, en las contradicciones, en pues todo justo lo que es el trabajo que realizamos, ¿no? Que mucho tiene que ver con análisis de discurso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces eso pues es un entrenamiento, ¿no? Y es un poco, yo la verdad es que lo considero pues muy similar al entrenamiento que puede recibir un médico, al entrenamiento que puede recibir una abogada, al entrenamiento que puede recibir una maestra, un maestro, ¿no? O sea, como personas que de alguna manera trabajan con otras personas en ciertas situaciones como quizás de emocionalidad un poco alta, ¿no? En donde pues eso, te entrenas un poco para tener una escucha que es distinta a la que sueles tener en otros lados y que a través de ese entrenamiento la verdad es que mucho se filtra y no resuena tanto o no entra tanto, ¿no? Esa es la parte como pragmática, ¿no? La parte que también es verdad, porque un poco las dos están en conjunto, em, es que también, pues obviamente estás escuchando a otro ser humano y es absolutamente inevitable no sentir algo, ¿no?
no Ujú. conmoverte por lo que está diciendo, no prenderte si te está contando una historia hot, no enojarte si te está contando una historia de injusticia, no, o sea, es imposible, es inevitable, por mucho que estés haciendo ese trabajo que es necesario y que es justamente donde reside pues nuestra práctica como algo muy específico y no solo como alguien que escucha y da consejos, por decirlo de alguna manera simple, pues no puede, es imposible no sentir cosas, ¿no? Y es muy curioso porque es justamente también en este sentir en donde hay una gran oportunidad tanto de hacer nuestras mejores intervenciones como terapeutas, como también cometer los peores errores que podemos llegar a cometer. Y eso es algo que justamente me interesaba mucho poner en la novela, ¿no? Como un interés que yo tenía era que el terapeuta no fuera perfecto, ¿no? Porque iba a ser la novela muy aburrida, si así lo era, ¿no? O sea, Ok, como alguien que siempre tuviera la respuesta correcta y alguien que no cometiera errores y alguien que pero obviamente el terapeuta también tenía que pues, tener aciertos y al final del día tenía que ser el catalizador de los procesos de cambio de los pacientes, como pues nomás para que avanzara la historia y viera como algo interesante que está pasando. Entonces, justamente lo anclé en la escucha, ¿no? Como todos los errores que comete el terapeuta en el libro tienen que ver con una mala escucha, ¿no? Tienen que ver en el momento en el cual se fue demasiado a lo que le hizo sentir la otra persona y dejó de escuchar. Tiene que ver con que elaboró un juicio donde no cabía por algo. Tiene que ver con que no, pues eso, ¿no? Como que no estaba escuchando por estar como sintiendo, viviendo, experimentando su propia vergüenza, ¿no? claro. Entonces, y eso es algo que sí pasa en el espacio terapéutico, ¿no? A mí no me ha pasado el nivel en que le pasa al terapeuta de ficción, por fortuna, este, eh, pero, pero sí, sí, ahí es donde solemos cometer nuestros errores, ¿no? Entonces, es algo como bien interesante, ¿no? Porque justo es lo que más tenemos que estar trabajando también nosotros en nuestras propias terapias o nuestras supervisiones, ¿no? Como el lugar desde donde escuchamos. Sí, debe ser interesante. Me imagino que en el entrenamiento es como una práctica y error, ¿no? Yo me imagino, la verdad, se escucha muy interesante. Y fíjate que algo que también me llevó a la reflexión es la importancia que a lo mejor no le damos a esta parte de nuestra vida sexual, pero la verdad es que nos marca en todo. O sea, aunque no queramos, a lo mejor estamos de luto y llorando y lo que sea, pero nuestra pulsión sexual está ahí siempre, ¿no? Y que tal vez en estas cuestiones de la muerte, el placer nos mantiene como arraigados aquí a que estamos vivos. No sé, es muy interesante toda esta parte de la sexualidad. No, Creo sí, que aún falta hablarlo mucho más porque, hay tanto que, pues, que quitarse como la pena de encima para experimentar, para platicarlo, para, compartirlo con la pareja, ¿no? Entonces, se me hace súper interesante. claro, claro, totalmente. Y justo, y esto lo vuelvo a conectar con la pregunta que también hacía David. También era algo que me interesaba, esto que mencionas, como cuando yo estudio la maestría, ¿no? Yo tenía esta idea de, pues quiero trabajar con cuestiones sexuales y solo sexuales, y quizás no tengo un interés de entrada de trabajar con trastornos de personalidad o con depresión, ¿no? Con qué sé yo, ¿no? O sea, como que no era mi interés como terapeuta. Entonces, bueno, yo quiero trabajar en esta cosa. Y muy rápido descubrí que no existe una división entre cierto tipo de casos y otros, ¿no? Porque cuando trabajas justamente con cuestiones de sexualidad, pues estás trabajando, o sea, era algo que también busqué poner en la novela, ¿no? Como en la historia de Norma está una cuestión de crecer en cierta ciudad con cierto tipo de represiones, con cierto tipo de aspectos de clase, de aspiración, ¿no? En el caso de Mariana está una cuestión de violencia médica, Ujú, cierta violencia hacia la perspectiva que las mujeres tienen respecto a su cuerpo, ¿no? En el caso de Daniel
está igual cuestiones de historia, de trauma de vida, o sea, como que eh, es muy amplio, o sea, la sexualidad se conecta con toda nuestra vida, ¿no? O sea, Ujú. no existe una división en realidad, ¿no? Y era algo que me interesaba plasmar y que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, como creo que si lo habláramos más, ¿no? Y sobre todo si nos atreviéramos a comentarlo desde el lado de lo que nos sucede en la vida también repercute en nuestra sexualidad y lo que está sucediendo en nuestra sexualidad también tiene un correlato con nuestra vida, ¿no? Como que creo que eh, pues podríamos vivir vidas, quizás vidas más placenteras, ¿no? Que Sí. es lo bonito. Y más felices, porque disfrutar también es parte de la felicidad. Claro. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas, Gracias, muchas César. gracias a ti. Gracias. Ricardo, adelante. César, mucho gusto. Mucho gusto. Fíjate que propusieron el libro en el club y yo la verdad es que no le había hecho mucho caso porque traía muchas lecturas. Entonces, no, traía cero perspectiva sobre el libro. Y les dije, bueno, lo voy a empezar el fin de semana. Me lo acabé el fin de semana, ¿no? Escribes muy bien. Me gusta mucho que se ocupe la ficción porque finalmente la literatura también sirve para más que entretener, ¿no? También sirve para este tipo Ay, no sé si les de pasó también a cosas ustedes, pero a mí y, pues, Ricardo, creo que te estás trabando. No estoy logrando escuchar a bien ver lo si que... ya, Sí, como que se fue la señal un momentito, Ricardo. Sí, sí, es sí. que está malísima la señal en todos lados, pero bueno, ya estoy otra vez aquí. Sí, ahí, Bueno, ahí ya estás. perfecto. Este, pero bueno, la lectura me gustó mucho, me gusta mucho cómo ficcionas cada uno de los cuentos y al final, digo, cuentos, de los relatos y cómo se van uniendo poco a poco y cómo vas poniendo todo eso. El título del libro aparece 5 veces a lo largo de la historia, ¿no? La primera vez con Norma, caí por la página 30 y bueno, ya después mucho más, ¿no? Entonces, pues es interesante porque le da origen al título, está bien, pero la palabra vergüenza aparece 96 veces. Entonces es un libro de vergüenza desde mi lectura, ¿no? Cómo se maneja la vergüenza. De esas 96 veces yo hice 24 anotaciones que me gustaron mucho. Algunas son casi poéticas. Podrías juntar, Perdón, te volviste a trabar, hiciste 24 anotaciones, ¿algunas qué? Perdón. muchas de ellas, cuando las lees, son casi poemas, ¿no? Si las juntas todas, prácticamente podrías hacer un poema, ¿no? Quizás la vergüenza se siente Ah, te volviste a trabar. como pam, y vas poniendo. Digo aquí, ¿sí me Sí, ahí oyen? ya regresaste. Está malísima la conexión, les pido una disculpa. Pero bueno, la pregunta que va justamente con estos datos es, el libro es un libro que habla sobre la vergüenza, sobre lo que estábamos diciendo, ¿no? Sobre lo que la sexualidad representa y lo que nos avergüenza cuando no deberían, avergonzarnos. Pero yo tengo aquí dos ideas. Uno, entiendo el punto y a lo mejor lo que decía Normita, hay que hablarlo más y esto es mucho más fácil y vives una vida más fuerte. Pero cuando la vergüenza es más seria, cuando cometiste alguna cosa mala con tu sexualidad, ¿cómo se maneja? Uy, esa es una súper buena pregunta. Antes de responderla, solo comentar un poco a lo que dices previamente. Me encanta que hayas contado la cantidad de veces que aparecieron esas palabras. Muchas gracias. Me emocionó mucho saber, o sea, como es el primer libro de ficción que escribo, entonces como solo me emociona escuchar como, wow, alguien hizo eso, ¿no? Entonces te lo agradezco un montón y me da mucho gusto
pues que te hayan gustado pues estas maneras de narrar o que hayas hecho incluso anotaciones. Vaya, solo decir, me emociona escucharlo. Y en efecto, sí, o sea, el libro es un libro, el nuevo sobre vergüenza y placer, creo bueno, a mí me gusta pensar que en partes iguales, ¿no? Porque de nuevo creo que no puedes hablar de uno sin el otro, ¿no? ¿Qué hacer con la vergüenza cuando hiciste algo pues malo? La vergüenza, y ahí en realidad, o sea, la respuesta quedaría quizás muy influida como por el trabajo psicológico que realizo. La vergüenza es una emoción que evolutivamente tiene una función. Y la función es indicarte justamente cuando realizaste un comportamiento que es social o moralmente reprobable, ¿no? Para pues muchos los estándares que tú tengas respecto a lo que es social o moralmente aceptable. Entonces esa emoción es una especie ¿cómo se llama? Como de termómetro interno, ¿no? Que te dice como, ay, esto estuvo bien, esto estuvo mal, etcétera, ¿no? Y la intención de que justamente te indique eso es que no vuelvas a repetir esa acción. Entonces un día vas y te tiras un corte de pelo, ¿no? Y es un corte de pelo que te gusta mucho, pero llegas a un lugar y la gente se ríe de ti por el corte de pelo que tienes, sientes vergüenza y lo que piensas inmediatamente es nunca más este corte de pelo, ¿no? O sea, como la intención final de la vergüenza es no reproduzcas este comportamiento que por el cual se te castigó en algún momento o por el cual se te podría castigar también, hipotéticamente, ¿no? Te me trabaste, Ricardo, la imagen se trabó, es que no sé si esté escuchando, entonces no sé si sigo con la... Ya, súper. Bueno, entonces, si por algo se corta de tu lado, me dices también para yo... buenísimo. Este... eh, esa es la primera parte, entonces, como ponerle en paréntesis. Segunda parte. Cuando cometemos actos, ¿no? Desde nuestra sexualidad que nos puedan avergonzar y que sobre todo sepamos que hicimos como algo malo, creo que vale mucho la pena preguntarnos por qué hicimos ese acto, ¿no? ¿Qué nos llevó a realizar ese acto? En realidad la pregunta se responde de una manera, digamos, es verdad, ahora que me haces esta pregunta me doy cuenta que en los personajes de la novela ninguno hace como nada realmente malo, ¿no? O sea, digamos, sí, Daniel fue infiel, pero pues como que se entiende en el contexto y aunque al final no hay una consecuencia negativa para eso y eso también era algo que me interesaba poner, ¿no? Como pensar la infidelidad de una manera distinta, pero bueno, no hay nada como realmente reprobable, ¿no? Em, yo creo que el proceso es relativamente similar en un primer momento, que es el pensar, ¿por qué hice esto? Porque la gran mayoría de las veces cuando cometemos un acto pues, difícil, complejo sexualmente, suelen haber motivos de fondo que son más complejos casi nunca viene desde un deseo de hacer daño realmente a otro ser humano. Obviamente a veces sí, obviamente no, pero incluso si ese es el deseo, ¿no? Como que creo que vale la pena la pregunta de, ¿pero por qué tenía este deseo? ¿Qué me llevó a este deseo? ¿Qué estoy buscando con este deseo? Es como la pregunta de qué hay detrás, un poco, por poner un ejemplo del libro, ¿no? este, con Daniel, ¿no? Que es como, ¿qué hay detrás de que estés haciendo esto que para ti es tan moralmente reprobable? ¿No? Bueno, es que hay detrás un gran dolor, una gran desconexión con mi esposa, el hecho de que yo sé que está haciendo esto, el hecho de que estoy volviéndome a sentir vivo después de todo. Ok, ¿no? A veces eso también está presente incluso en los actos que abiertamente lastiman a las personas. A veces no, ¿no? O sea, pero me refiero, creo que la pregunta es la misma. Eso como segundo punto. Y como tercer punto creo es pues evaluar, ¿no? Pues qué hacer con eso, ¿no? Van a haber ocasiones en que el acto moralmente reprobable, por llamarlo de alguna manera, o que lastimó así, va a requerir algún tipo de confesión, algún tipo de intervención, algún tipo de proceso incluso hasta legal puede ser, ¿no? Y que esa es la manera de corregir el acto, de reparar el daño respecto al acto. Van a haber otras veces que se puede hacer algo que lastime a otra persona y que sea tan complejo que no necesariamente tengan que pasar por esos pasos.
¿no? O sea, al final del día, por ejemplo, en el caso de Daniel y de Alejandra, pues la infidelidad, sobre todo la de Alejandra, digamos, lastima profundamente a Daniel, pero lo que se necesitó en ese caso no era una confesión ni un ahora me vas a pagar la renta y ahora nos vamos a divorciar y ahora no sé qué. O sea, lo que se necesitaba era una conversación profunda sobre el deseo y sobre el dolor y sobre el encuentro y aunque había mucho dolor, digamos, la reparación llega a través de otro lugar que no es necesariamente lo que pensamos como punitivo, ¿no? Van a haber veces que sea desde ahí, ¿no? Pero para eso creo que se necesita una conversación como con también la parte afectada, que a veces se puede tener y a veces no se puede tener, ¿no? Entonces, bueno, ya di una respuesta muy larga, pero creo que el resumen respecto a eso es, pues primero, pensar en qué hiciste, ¿no? O sea, por qué lo hiciste, ¿no? Para no hacerlo otra vez, para entender de dónde vino. Y dos, también pensar en, pues, cómo se repara el daño respecto a esto, ¿no? Y cómo puedes vivir con esto, ¿no? También. Ah, pues muy bien, pues te agradezco mucho, me gustó mucho el libro. Como viste, Pues, ya conseguí tu otro libro para empezar a leerlo. Creo que es ay, más muchísimas no es gracias. de lo mismo, pero ahí iremos, ¿no? Te agradezco mucho y gracias por compartir todo esto. Gracias a ti, Ricardo. Ale, adelante. Gracias, Vic. Hola, César, qué gusto conocerte. Ya respondiendo a alguna de las preguntas que tenía, pero yo no sabía que si te dedicabas a ser consultor. O sea, qué bueno que dices que no eres tú, porque cuando te vi y dijiste eso, dije, sí, más o menos así te imaginaba, pero muchas gracias. Ya sé que no hubiera sido tan divertida la historia si no hubiera sido como lo pintaste, ¿no? Ese ser humano que o sea, la parte donde se rió con una de sus pacientes, dije, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo se atrevió a reírse? La pobre ahí contándole los temas y él riéndose. Y hablando de lo que Norma comentaba, tengo una amiga que es psicóloga, entonces hace poco igual escribió un libro y nos contaba que sí entró en depresión, ¿no? Él trabajaba así 8 horas, no iba de vacaciones y escuchar tanto a los pacientes pues la metió en una depresión muy fuerte. Entonces pues sí está, la verdad, muy complicado su trabajo, eso de escuchar lo que acabas de decir, realmente escuchar, ¿no? Porque pues si tú tienes temas y estás con el paciente pues te puedes ir, ¿no? Como le pasaba en el libro o decía, ¿y ahora qué le pregunto a esta? O sea, estuvo muy, muy divertido, muy, muy humano. La paciente que me dio más así como si existirá ese tipo de pacientes, la que tiene problemas con el sexo, que va porque sus amigas le dijeron, o sea, y Mariana. está, ajá, Marian, y que él le dice, pues es que, a ver, te voy a contar, pero tú dime si alguna vez no te excitas con lo que te cuentan, así ese tipo de cosas sí te pasa en consulta, sería como mi pregunta, ¿no? Ese tipo, pues vienes a que te escuche, ¿no? No a retar a tu consultor ni a cuestionarlo, y varios de los pacientes, pues sí como que entablaban ese tipo de relación con quien los escuchaba, no quiero llamarle doctor, con terapeuta. Entonces, eso es lo que me gustaría preguntarte. O sea, este tipo de pacientes que te enfrentan, que te preguntan, porque en realidad pues están pagando para que tú los escuches, no para que, porque algunos le preguntaban cosas, ¿no? Y pues es que no estás aquí para eso, estás para que yo te escuche. Es una gran pregunta y me encanta. ¿Ha pasado? ¿Pasó? No pasa en realidad, no es tan seguido que suceda. O sea, em, baja, ¿no? No sé si con eso me doy a entender. O sea, digamos, hay en terapia un fenómeno que se conoce como transferencia y contratransferencia, ¿no? Y transferencia y contratransferencia es básicamente como de una manera súper, súper simplona. Es como la transferencia es eso como que siente, digamos, el paciente respecto a su terapeuta y lo que se mueve emocionalmente cuando tiene al terapeuta y la figura que le representa el terapeuta y lo que siente cuando el terapeuta le valida o lo confronta o la confronta o le reta o qué sé yo. Y contra transferencia es lo mismo, pero digamos, la vuelta, ¿no? Este... Y en ese movimiento emocional, que digamos que se manifiesta distinto en todas las personas, hay algunas personas para las cuales ese proceso es muy intenso, ¿no? Y ese proceso
muy intenso se llega a manifestar a veces como este tipo de situaciones como la del caso de Mariana, ¿no? Como la necesidad de retar al terapeuta porque en este proceso, digamos, es como, o sea, en realidad no se trataba del terapeuta, ¿no? En realidad se trataba de Mariana que tiene este patrón de seducir compulsivamente, ¿no? De no saberse relacionar desde otra manera que esa y de querer de alguna manera retar al terapeuta para decir, vamos a ver si tú no caes, ¿no? Porque solo si tú no caes, entonces, entonces puedo vulnerarme contigo, ¿no? Si no, de otra manera, no, no. Y un poco cuando lo reta y el terapeuta le dice, pues sí, sí pasa, pero pues ajá, o sea, pero no es lo importante, o sea, no estoy, te voy a responder honestamente, pero no estoy cayendo en tu trampa, ¿no? Como que esa Mariana empieza como a empezar a soltar un poco y decir, bueno, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, digamos, el ejemplo de Mariana es un ejemplo un poco extremo como pues, por propósitos de ficción, pero sí pasa mucho eso, ¿no? O sea, sí he tenido pacientes que, que sí me dicen abiertamente como, a ver, pues yo vengo un poco casi a que me convenzas, ¿no? A ver si eres como buen terapeuta, ¿no? Ah, bueno, ok, ¿no? O pacientes que los reto de alguna manera y les digo, oye, a ver, como que aquí hay una contradicción. ¿Cómo me estás invalidando? Yo vengo acá, que me valides, y que, bueno, pues es que, o sea, algo estabas esperando de mí que no platiquemos de qué siento, ¿no? O pacientes que no sé, en algún momento igual y yo cometo un error, ¿no? O sea, igual y yo, no sé, confundo el nombre de su hijo, ¿no? Y se enojan, no me escuchas, ok, bueno, cometí un error. eh, Eso es una gran oportunidad para ver cómo llevas tú cuando alguien comete un error frente a ti, ¿no? O sea, podemos usar esto como una oportunidad, ¿no? Entonces, porque ahorita dijiste algo que es muy curioso, que es que dices como, pues le estoy pagando para que me escuche, pero eso es solo como parte de la historia. En realidad, digamos, de alguna manera inconscientemente, por lo que pagas, no es solo por la escucha, por lo que pagas es por un tipo de relación específica, ¿sabes? No sé si tú alguna vez has ido a terapia, pero puedes preguntarle a gente que haya ido a terapia. La relación con el terapeuta es una relación bien particular, porque es alguien a quien ves consistentemente, cada semana, cada 2 semanas, en un horario usualmente muy fijo, en donde tú puedes hablar y puedes decir y no tienes que hacerte cargo responsable de sus emociones, de que le hace sentir y le confías cosas que no le confías a nadie más y habla y te mira y te escucha de una forma que nadie más te escucha. Hay gente que, yo tengo pacientes que veo más que a mi propia familia, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, es una relación muy potente y muy poderosa que es la que sostiene justamente todo el trabajo que se realiza. Entonces, no necesariamente pagas por la escucha nada más, pagas por toda una relación y en esa relación a veces es, son estos movimientos que pueden ser muy fuertes. Entonces, si bien no es común que suceda, sí llegan a haber algunas personas que llegan a tener estos momentos de mucha intensidad desde el vínculo, digamos, desde la relación terapéutica, y que yo creo que si lo sabes manejar bien en tanto terapeuta, pues hay oportunidades ahí de crecimiento de trabajo increíbles, ¿no? Em, ajá, eso. Muchas gracias, César. No había pensado en ese tipo de relación y tienes toda la razón. Está bien interesante eso que me acabas de decir. Oye, y también la paciente, ¿no? De que vive en otro país, o sea, no, ¿y qué vas a pensar? Me estás juzgando y así, o sea, ya, o sea, quítate eso, vienes aquí a que yo también te escuche y te ayude, ¿no? Entonces sí, está bastante padre todos los casos que presentaste en tu libro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra. Muchas gracias. Pero justo, por ejemplo, nada más complementando, esta paciente Norma, ¿no? Que tiene no me juzgues, no me juzgues, no me juzgues, no me juzgues, ¿no? Y que de repente el terapeuta la juzga, ¿no? Cuando se ríe, o sea, cuando se ríe es un juicio abierto, ¿no? Y que eso, de algún modo, se vuelve el catalizador para que ella deje de presentarse a sí misma como alguien que está diciendo, ay, pero no me juzgues, ay, pero no me juzgues, ay, pero es que pensé esto, pero está malo, para de repente presentarse a sí misma como, güey, chile, no me juzgues en serio. Y ahí te van las razones por las cuales no me tienes que juzgar,
¿no? Y que eso es cuando habla de su propia historia, cuando ella de hecho también se deja de juzgar a sí misma, ¿no? Cuando dice, ¿sí me doy a entender? O sea, como que está proyectando en el terapeuta, digamos, su propio miedo a ser juzgada y que cuando el terapeuta la juzga de algún modo es lo que la activa para decir, ahí te va mi historia, güey, no, 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 ni tú ni yo ni nadie tiene derecho de juzgarme con esto que he vivido, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero de que mucho de esto sucede en relación, ¿no? Pero bueno, gracias, muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias, pues creo que las preguntas que yo tenía originalmente ya han sido contestadas, pero tengo dos, más que nada, curiosidades en cuanto al texto. Uno es que en los agradecimientos justamente mencionas que hay dos casos que son tus pacientes y que de alguna manera, bueno, permitieron que de una manera ficcionada tú los trataras en tu libro. ¿Podrías ampliar un poquito al respecto? ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Cómo pudiste convencerlos de decirle, oye, mira, estoy haciendo un libro, me gustaría tratar esta historia? Si nos pudieras platicar un poquito esa parte. Pues la verdad es que tuve una gran fortuna de... fueron... em, las dos personas son personas a las que se dio una coincidencia muy curiosa. Yo ya no les daba terapia, yo ya había dejado de ser su terapeuta desde hace un tiempo atrás, pero curiosamente para cuando yo empiezo a escribir el libro, me buscaron para tener como una sesión nada más, ¿no? Como de que, oye, pues ya sé que tiene 2 años que no hablamos, pero bueno, me gustaría una sesión contigo para una cosa muy específica. Y entonces cuando terminamos esa sesión, que de nuevo ya no era pues yo ya no tengo un proceso recurrente con ninguna de estas dos personas, les dije tal cual, como, oye, estoy escribiendo una novela, trata de esto, y me gustaría tomar como tu caso, algunas partes de tu caso, algunas partes de lo que hablamos, pues para crear un personaje y crear una historia que yo pues te puedo decir que voy a hacer mi esfuerzo por escribirla con una intención como específica, pero además con el más profundo del respeto hacia ti, hacia tu historia. Y tuve la gran fortuna que estas dos personas reaccionaron muy bien, reaccionaron muy entusiasmadas y reaccionaron como otorgándome la confianza de decir, tú toma lo que quieras, haz lo que quieras, escribe lo que quieras, yo confío en ti y ahí me cuentas, ¿no? Este, entonces, eso, ¿no? La verdad es que fue muy sencillo, pero fue gracias a estas personas a que fue sencillo, a su generosidad, pues, o sea, fueron muy generosas en decir, sí, haz lo que quieras, este, adelante, ¿no? Pues qué bien. Y la otra inquietud va, me parece que hay un cuarto caso, que es el propio terapeuta, que es, bueno, un personaje ficticio. Pero entonces, no sé si también aquí quisieras ampliar un poquito de su relación con Luna y cómo elabora él ese proceso. Sí, uy, muchas gracias, Víctor, esa pregunta también está buenísima. Rápido respondo porque en el chat preguntó Ricardo si ya leyeron el libro. La verdad es que no lo sé porque estas dos personas no viven en México. Entonces, pues digamos que no tengo un contacto activo con ninguna de las dos. Entonces, no lo sé, no me han escrito para decirme y yo no tengo forma de mandarles el libro porque creo que el libro ahorita no se puede conseguir fuera de México, ¿no? Pero bueno. Em, Respecto a la pregunta que me haces del terapeuta y de Luna, eh, pues justo, ¿no? Cuando estoy pensando en el libro, una idea que, pues, vaya, tenía muy presente, pues eso, ¿no? Que el terapeuta, como mencioné hace rato, no podía ser perfecto, ¿no? Porque hubiera sido ese un libro muy aburrido y un personaje muy aburrido. Em, y me gusta mucho, o sea, me gustaba mucho la idea, y de hecho lo nombro en algún momento en el libro, me gusta mucho este chiste, cuentito, no sé qué sea, de este payaso Pagliacci, ¿no? Del payaso que va al doctor y que le dice,
estoy muy triste y el doctor le dice, ¿por qué no vas a ver al payaso Pagliacci? Está acá en la ciudad. Y el paciente le dice, pero doctor, yo soy Pagliacci, ¿no? Como, porque siento que es una figura muy del payaso, pero también del terapeuta y en general de la persona que se dedica como a buscar sanar o acompañar en estos procesos a otras personas, ¿no? Un poco como lo que contaba Alejandra, ¿no? De esta amiga conocida suya, ¿no? De la ironía que viene con la idea de que alguien que se dedica a acompañar a personas, pues pueda que también necesite o tenga alguna tristeza profunda, o tenga algo así. Entonces, como que yo quería presentar eso como eso, ¿no? Como el terapeuta, como alguien que está en el mismo proceso que estas personas, ¿no? Em, que eso a veces lo hace, lo limita a hacer su trabajo, eso a veces de hecho es lo que lo lleva a hacer bien su trabajo, pero que está en ese mismo proceso. Y me interesaba pues que fuera una historia que se fuera como revelando a poco y que acabara en un encuentro con él mismo. Ahora, tengo que decir, pues en el libro habrán notado que una parte importante de las referencias son referencias a videojuegos o a anime, ¿no? A caricaturas japonesas. Y hay un tropo, una idea común que sucede en videojuegos y en anime, sobre todo japoneses, que tiene que ver con los personajes como enfrentándose a sí mismos en sus versiones como inconscientes, ¿no? O sea, como este último capítulo, ¿no? Que es como el terapeuta contra su propio inconsciente, digamos. Esa es una cosa que es muy común en este tipo de historias y que a mí me gusta mucho. Es como una cosa que yo veo una caricatura que tiene eso y me fascina y la quiero ver mil veces y entonces un poco también tomé prestado de eso, ¿no? Porque pensaba, bueno, ¿cómo puedo? O sea, no quiero que el terapeuta vaya a terapia porque esa es una historia como que pues yo ya he visto en otros lados, ¿no? Pero de alguna manera tiene que tener alguna confrontación consigo mismo. ¿Cómo la puede tener? Ah, bueno, quizás pueda ser con una voz, que puede jugar a que sea medio misteriosa, que a algunas personas les sorprende quién acaba siendo la voz. Otras personas me dicen de que yo sabía que esa era voz, era el mismo desde la línea uno y yo de que, bueno, funciona para algunos, no funciona para otros, está muy bien. Pero quería que hubiera como este encuentro, ¿no? Que fuera desde ahí, un poco para honrar una referencia que a mí me gusta, pero un poco porque también encontré que era una manera como de poder hacer justo que el terapeuta enfrentara como su propia vergüenza, ¿no? Y las propias contradicciones que surgen de esa vergüenza. No, pues muy bien logrado, la verdad. Muchas gracias. Albert creo que tenía problema con su luz y todo eso, pero creo que vas a preguntar, Albert, a ver, Sí, así es, ok, aprovechando que ando por aquí, no tengo dale. luz, desde la tarde me quedé sin energía eléctrica, entonces es todo un relajo, pero por aquí ando entonces con la cámara apagada para que a lo mejor dicen que es un poquito más rápido el internet. Fíjate que yo también, como David Lazo, y justamente lo platicábamos en nuestro foro, o en el foro ahí donde estábamos charlando del libro de manera escrita, pues yo también pensé en algún momento que eran cuentos, o sea, como que al principio con la primera historia te das esa idea de que empiezas con un cuento, cuando pasas a la segunda dices, ah, pues sí, cambias totalmente, ¿no? Pero conforme vas avanzando, pues te vas dando cuenta que justamente hay un hilo conductor, ¿no? Entre el hilo conductor, pues bueno, lo que mencionó parte Ricardo Herrera y lo que hemos mencionado o lo que se ha mencionado aquí en el grupo. Ahí lo que me gustó mucho fue de tu personaje, de tu terapeuta, en donde pues lo haces un poco, bueno, lo haces humano, que al final de cuentas todos los terapeutas lo son, pero aquí haces ver la realidad también de ese personaje que a lo mejor cuando nosotros vamos a ayuda, pues pensamos que tiene todas las respuestas y que va a saber siempre solucionar tu problema, ¿no? Y justamente en alguna parte lo mencionas que dice, no soy el terapeuta indicado para ella y eso es completamente mi culpa, ¿no? No sé qué tan cierto sea eso, si realmente tú como terapeuta en algún momento hayas sentido culpa como de no poder ayudar a algunas personas, pero también hay otro punto bien importante que le faltó a Víctor, quizá también otro personaje crucial ahí, pues ese parte del escenario, parte del consultorio, ¿no? Porque también juega un papel creo que importante cuando te llega el paciente y qué tan cómodo se pueda sentir, qué tan agradable pueda estar ahí en un sillón durante algún tiempo, o que si la silla, como lo mencionas ahí, o que si el sillón o en qué lugar es el mejor como para poder recibir la terapia. Pero ya para ir terminando, ya como para cerrar la charla, pues sí, a mí me gustaría a lo mejor que para todos aquellos que van a escuchar el Zoom más adelante a través de YouTube, pues a lo mejor que nos pudieras definir
tu libro en una sola frase, ¿cómo lo definirías o cómo harías un resumen muy breve de tu libro para todos aquellos que nos van a escuchar más adelante? Uy, bueno, comento un poco las tres cosas que mencionaste. La primera, bueno, la segunda que mencionas, en realidad, la del escenario. Fíjate que sí fue algo que sí, esa es una de las cosas que reconozco que sí no trabajé tanto o no están tan presentes en la novela. La verdad es que yo creo, ni siquiera te podría decir porque no estuvo como tan presente en mi mente. Yo creo que tiene que ver con que no. Fue algo como que solo di por hecho, ¿no? Creo, de alguna manera. Entonces, gracias por señalármelo, porque está padre que como tenerlo presente, como que este tipo de cosas como de repente pues se me fueron y como para poderlas tener más afinadas si vuelvo a escribir como algún otro libro, ¿no? Entonces, porque ciertamente es clave, ¿no? Y en algún momento, si hay algún jueguito ahí, o sea, si hay una mención muy breve de que en algún momento, pues creo que Mariana es la que comenta que el terapeuta, que el consultorio está como muy desnudo, ¿no? Que obedecía a esta razón de que pues acababa de iniciar y como que era una manera que quería mostrar como que el terapeuta no estaba como tan súper bien, ¿no? Y luego se compra el cactus, ¿no? Que hace ahí algún chistecito respecto a él, ¿no? O sea, pero ciertamente no es algo en lo que le di como tanto énfasis y creo que hubiera estado bien. Entonces, ese comentario te lo agradezco un montón. Luego mencionaste algo al inicio, pero les digo que hoy estoy un poco frito de la mente, entonces se me fue. A ver si ahorita lo Sobre la recuerdo. culpa del propio terapeuta. Ah, sí, sí, no, sí, ya, eso, ya, sí, sí me ha pasado, o sea, como si sí he tenido momentos yo, y es algo que he hablado con todos mis colegas y todas mis colegas, que a veces sí hay veces en que dices, quizás no soy la persona adecuada para esto, quizás yo no voy a poder con esto, quizás no, em, y creo que esa pregunta se responde en general en muchas profesiones de dos maneras, ¿no? En la evaluación de, a ver, mis capacidades técnicas sirven para responder a lo que tengo enfrente, entonces puedo, ¿no? O sea, y entonces estoy hablando de una cuestión como del famoso síndrome del impostor o alguna inseguridad o algo así, ¿no? Mis capacidades técnicas no responden a eso, pues bueno, entonces sí, lo más profesional es de hecho derivar con alguien más, ¿no? Pero bueno, esa inseguridad creo que sí está muy presente, yo la he vivido y pues también quería ponerla ahí. Y la frase que me dices para ir cerrando, híjole, soy muy malo como con eso, pero creo que, creo que tal cual un poco como el subtítulo, o sea, como creo que es una historia que quiere explorar de una manera honesta, confrontativa, pero también compasiva, el diálogo que existe entre la vergüenza y el placer, ¿no? Creo que esa es la manera en la cual lo resumiría yo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Albert. No, pues muchas gracias. Y por último, César, pues vamos a sacarnos una foto aquí con tu libro. Espérame, a ver, vamos a buscar una, a ver. Se fue el autor. Fue por su libro. Ahí está, perfecto. A ver, vamos a sacar una primera. Una, dos y tres. Y voy a sacar otra. A ver, una, dos, tres. Pues muchísimas gracias, César. Mucho gusto este tiempo que nos has dedicado y pues estaremos al pendiente y te seguimos leyendo. Muchas gracias a ustedes, de verdad, un gran honor haber estado acá. Les agradezco de nuevo, les digo, es la primera vez que estoy en un club de lectura y me honra mucho que me hayan invitado, considerado. Me da mucho gusto que les haya gustado el libro y pues nada, les agradezco mucho su tiempo, que es como una cosa bien preciada y que es un gran honor que lo hayan dedicado a este libro. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos aquí con toda la problemática de esta noche, pero aquí estuvimos. Gracias, buenas noches.